Bueno, pues buenas tardes. Pues buenas Muchísimas tardes. gracias por estar Oye, aquí yo conmigo encantada. en esta Sí, pequeña la conversación que verdad vamos a tener. que ha Vamos a sido intentar como... que sea agradable. Pues sí. Y bueno, ¿qué impresión se ha llevado o qué impresión se llevaron cuando lo llamé por teléfono, Pues, por ejemplo? bueno, empiezo yo, te lo digo porque Vale. yo cuando he visto todo lo que ha salido en la tele, yo es que no podía vivir, decía, pero ¿cómo se puede contar mentiras tan grandes? Cuando aquí esto fue más bien fue como un albergue, era la gente que ahora mismo está tirada por todos los sitios, con las palmas en los cajeros, en los bancos, pues la gente estaba recogida aquí, pero si es que convivíamos como familia. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Cuente Marisa un poco, como va a ser un diálogo, pues Sí. a lo mejor le entretengo un poco o le corto. Pero ¿de dónde saca usted esa información? ¿Por qué lo sabe? ¿Porque estuvo ahí? Claro, porque... Cuénteme un poco la historia de su relación con la colonia Yo vine penitenciaria. aquí a Tefía con casi 12 años. Éramos 3 hermanos, mi padre era funcionario de prisiones y vivíamos en Jaén. Y entonces un día llegó a casa diciendo que iban a abrir una colonia en Canarias. Dice, es la única manera de conocer Canarias y encima pagan el doble. Entre 4 compañeros nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que nos vamos. Bueno, pues todos dijimos, pues muy bien, nosotros encantados. ¿Eso sería quizá el año 53 o 54? Sí, 54. Sí, cuando se inauguró. Vale. Bueno, pues nos vinimos, fuimos hasta Cádiz, cogimos barco, nos vinimos y aquí se inauguró, fueron ellos los que inauguraron. 4, a los pocos días vinieron ya más funcionarios y nada, y al principio convivimos hasta que 2 familias en una casa y otras 2 familias ahí en la colonia. Ustedes vivían, los funcionarios vivían en la colonia. Luego eran funcionarios del cuerpo de prisiones. No eran militares, ni curas, ni de falange. Nada. Eran funcionarios de prisiones, como luego mi padre siguió siendo, mi marido también. Y entonces, bueno, pues yo lo que me acuerdo es eso, muy buena convivencia. Luego ya se refiere entre los funcionarios. Entre los funcionarios y los internos. ¿Su impresión como niña cuando llega a Fuerteventura cuál fue? Fue horrible porque Fuerteventura entonces no era nada. La gente se escondía. Tú ibas por la calle y veías una puerta medio abierta y cuando te mirabas te cerraban la puerta. Entonces había una tiendita pequeña, muy pequeña, en Tefía, que era de Manolito Sosa, y ahí es donde comprábamos. Y luego ya pues enseguida iban a Puerto a hacer las compras, porque aquí no había de nada, en Tefía no había de nada. ¿Usted cuando llega allí ya había presos? ¿O todavía no? No me acuerdo muy bien, pero yo creo que llegaron a los pocos días. Sí. ¿Cuántos más o menos? Muy pocos, yo creo que como 8 o 10. Solamente. ¿Y de funcionarios había 4? Y primero, cuando llegamos, eran 4. Luego ya a los pocos días fueron llegando más. Que yo tampoco te puedo decir cuántos, porque nosotros enseguida cogimos una casa, lo que es en el pueblo, y la arreglamos, la pintamos, tal, y nos mudamos al pueblo. Al pueblo de Tefía. De Tefía, porque eso estaba como a 1 kilómetro, sí, lo que es la colonia. Entonces los otros compañeros hicieron lo mismo. Pero bueno, luego nos juntábamos mucho. ¿Ustedes como niños llegaron a convivir con los presos? Sí. ¿En el día a día? Sí, nosotros trabajábamos en la ¿Hablaban colonia. con ellos? Sí, íbamos al economato, hablábamos, ellos estaban por allí jugando, haciendo, que había una bolera que jugaban. ¿Usted recuerda? Perdone que hable primero con ella porque son los los primeros años, fue la que lo inauguró. Yo de esa época no hablo. Claro, es que yo conocí a Martín unos años después. Bueno, es que la historia de amor fue allí, que eso pasaremos después, a esa parte. Yo, de todas maneras, sí, pues eso, luego ya nos fuimos a vivir a Tefía, íbamos al colegio. Mi hermano estuvo interno en Teror, en los maristas. Yo me iba muchísimo a Madrid con mis tíos, yo tenía unos tíos en Madrid, iba mucho con mis tíos. Mi hermana ya también se hizo novia de Domingo González. Sí, de Domingo González. Bueno, total, que ya una de las veces que yo vine de Madrid, que tenía
al mes así llegó Martí, de Pero funcionario. Eso estamos hablando Eso ya está en el año 60. En el año 63. Vale. Yo lo que quiero ir es un poco a esos primeros años, Sí. donde dicen que fue la parte más cruda Madre. de la colonia. Qué Yo, por lo que he podido ver en cifras y en estudios y en entrevistas y en artículos de periodistas, es que allí pasaron entre 300 y 350 en los 12 años que estuvo abierta, y entre ellos al menos solo 20 por temas relacionados con la sexualidad. Solo 20 en 12 años, que es algo muy... O sea, que me choca mucho, que solo 20 por disidencia sexual, ponía. Y me choca mucho con todo lo que han engrandecido, que ¿Qué eso va, era va? un penal de persecución de homosexuales. ¿Qué va? Pues Por si el yo- tema franquista. Yo le comento. Da pues la casualidad histórica de que aquí hubo una dictadura fascista, cuando podría haber habido, si ganan los otros, una dictadura socialista. Exactamente. En Cuba se fusilaba, en la dictadura comunista o socialista, se fusilaba a homosexuales. El Che Guevara, ese personaje que los jóvenes llevan en las camisetas, pues fue una persona controvertida que incluso mandó fusilar, cosa que aquí no llegó a Sí, hacer. sí, O sea, sí, sí. aquellos sí que eran campos de Sí, prisioneros. sí, sí, sí. Y esto estaba dentro de la ley de vagos y maleantes que se reformó en el 54, pero era republicana. Claro. Era una ley republicana. De hecho, en el 33 se estuvo a punto de poner esa colonia en tiempos republicanos, pero se rechazó. Ya fue en el 54 cuando con la revisión de esta ley, que se incluyó el delito de homosexualidad, que no sé, no recuerdo ahora cómo se llamaba. Entonces se creó la colonia penitenciaria. A ver, yo quiero hacer un poco hincapié en varios asuntos. Si quieres, lo hacemos entre los tres o entre los dos. Sí, yo te voy a contar lo que yo... Claro, yo... Porque luego yo tampoco tenía contacto con los internos. Yo bajaba a ver a mi padre o bajábamos a llevarle la comida. Porque yo conocí solamente un homosexual, uno, que es el que se dedicaba allí a atender a los que estaban solteros. ¿Y cómo sabía usted que era homosexual? Hombre, porque lo decía él. ¿Él lo decía? Sí. Sí, mira, Sí. ese ya lo conocí. Yo vine en el 63, ¿no? Yo no puedo, Los de antes 60, no hablo. los 60, ¿no? Y 3. No, yo Ah, vine- del 63 al 66. Sí, cierto, tres, eso, cierto. 3 años. Cierto, Martiniano. 3 años. Y yo cuando vine aquí, pues, hombre, no puedo precisar con exactitud el número de internos, pero no creo que pasaran nunca de 30. Que cuando se cerró no había, me parece que ni 15. 30 a la vez. 30 a la vez. Eso es lo máximo que ha visto usted. Lo más. Y de esos 30, solo había un homosexual, no voy a decir su nombre, por si acaso No. está vivo, ¿no? Que era nuestro cocinero, ¿no? Porque como éramos solteros, varios funcionarios, teníamos lo que llamábamos un imperio y comprábamos la comida, y este interno, que era homosexual, que nos hacía la comida, el desayuno, y vivía con nosotros. Porque es que en la reforma de la ley de Franco, de la del 54, precisamente las modificaciones que tuvo fue la de la separación absoluta de los homosexuales del resto. Del resto de internos. Exactamente, por eso me extraña a mí que aquí hubiera homosexuales mezclados con otros no homosexuales. Porque este Filiberto, el único homosexual Ya lo dijiste. que había, ya lo dije. Bueno, se corta después. no Bueno, pasa. es lo mismo. Sí, además, cuento, sí fue muy amigo nuestro. De porque todas maneras, ¿por qué estaba condenado ese Filiberto? no estaba condenado por ser homosexual. Por ser No, homosexual. no estaba condenado, porque esto no eran penas, esto eran medidas de seguridad. Vale, pero Aquí había un no juicio, había penas. había un juicio previo, ¿no? No creo. No creo que hubiera juicio. Era simplemente el juez de vagos y maleantes el que establecía estas medidas que la policía le presentaba de personas que encontraba en diversas circunstancias, porque claro, los homosexuales estaban excluidos de la ley del 33. Claro, a mí me extraña porque también era una época en España en la que había una farándula, había unos homosexuales en el tema artístico. ¿Por qué no todos eran condenados y solo unos cuantos? Claro.
¿Cuál era el criterio? ¿Sabe Pues, usted? según nos decía Filiberto, porque no tuvo ningún juicio, porque claro, estos venían, creo que era el máximo eran 5 años que podían estar, porque no, era una medida de seguridad de 1 De 1 a 3. de 1 a 3 o de 1 a 5. De 1 a 3 pone aquí. Si ha habido Sí, alguno sí, más no de sé, 5, pues sí, se saltó sí, la ley. puede ser de 1 a 3. Pero era de 1 a 3. Puede ser de 1 a 3, pero a mí la memoria, yo lo que sí sé es que como no era una pena, sino que era una medida de seguridad, una pena cuando tiene 3 años, tiene 3 años. Esto como era una medida de seguridad, lo mismo venían hoy y dentro de 6 meses los ponía el juez de vigilancia en libertad. ¿Qué otro tipo de presos había también? La mayoría, que yo recuerdo, porque tampoco puedo dar muchos detalles porque la memoria no es mi privilegio. ¿Qué edad La tiene- mayoría qué edad tiene usted, estaban ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 89, 89 años. 89 tacos. Pues está hecho usted un actor de Hollywood total. Aparecía. No, Pues bueno, digo que la mayoría que yo recuerde estaban condenados porque era otra forma de aplicar esta medida de seguridad. Eran condenados por un delito común y al cumplir la condena, el tribunal que los condenó proponía la medida de seguridad después de cumplir la condena. Vale. Y pasaban a disposición del juzgado o sea, de una vigilancia. medida como de reinserción por algún trabajo que se Sí, hacía pero trabajo. exactamente, esa reinserción, la mayoría de los que yo conocí aquí, si no eran todos, salvo homosexual, eran una medida aplicada después de haber cumplido una condena por un delito común. Vale. El tribunal sentenciador le aplicaba la medida de seguridad. Vale, ¿alguno de los homosexuales que hubo allí puede que fueran condenados por pederastia, por ejemplo? Yo no recuerdo de ninguno por eso. Vale. ¿Había presos políticos también? No, aquí no. Que yo recuerde, no, habría sobresalido. No, seguro. No, ¿no? Seguro. O sea, no tiene- de esos lo habríamos Lo del comentado. batallón Fuerteventura, aquellos que estuvieron en Jandía y demás, no tiene nada que ver con lo que No, decía. no. Aquellos sí fueron presos políticos. Eh. Realmente no fueron presos políticos, simplemente fueron menores que habían luchado en el bando republicano en la guerra civil, y cuando les tocó hacer la mili con 21 años ya con Franco, el servicio militar lo hicieron en regimiento penitenciario, pero porque habían sido enemigos de... Pero Pero eso ¿dónde fue fue? por Eso fue en Jandía. Pero eso Vale. tuvo que ser en años Eso fue en el 41, 40, Claro, 41, claro, 42. claro. Fíjate, Claro, no, por eso. la primera noticia que tengo. Sí, por eso, que me extraña que hayan mezclado lo del tema de... La porque hay primera- gente que dice, te fía, que había presos políticos y otros que La no. primera noticia que tengo. Yo Por eso. la mayoría era eso, pero eran gente de homosexuales, nada, salvo uno. Perdón, Y Román. como la disposición entre la modificación de la ley de vagos y maleantes del 33 era la separación absoluta de los homosexuales del resto. Por eso, sin meterme en más profundidades, me extraña a mí que aquí estuviesen mezclados. ¿Usted qué, Cuando yo estuve no, pero antes, digo, hablo qué, ya. qué sensación le daba a usted? También era otra época y hay que ver la historia con sensatez. Claro. Pero ¿qué sensación le provocaba a usted que hubiese personas encarceladas por un delito de orientación sexual, por ejemplo? ¿Cómo lo veía usted o cómo se veía en esa época? ¿Era común que la gente lo rechazara o solo los funcionarios por ser del régimen franquista, entre comillas, o lo que fuera? No se veía tan raro eso, porque todos lo sabemos, lo que ha pasado. Que si no tenemos como tradición el insulto que eres un maricón, pues naturalmente que los homosexuales no eran bien vistos por la sociedad en general, Y claro, ninguno, como ahora se dice, salía del armario, como pudiera se ocultaba, eso por supuesto. Y entonces, la verdad... ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos caían en los centros penitenciarios? Yo, según tengo entendido, creo que, por ejemplo, por las referencias que este nos daba, era porque ejercían en alguna forma... La prostitución. En alguna forma. Vale. En más o menos grado,
o porque eran famosos Porque porque se acostaban con alguien. La prostitución en esa época también la femenina estaba prohibida, ¿no? Estaba Claro. perseguida la La prostitución prostitución de femenina. mujeres Claro, también. claro, O sea, claro. que prostituirse era un Claro. delito Hombre. tanto en mujeres como en hombres, Lo que pasa es que la ley de vagos estaba dirigida al hombre, al hombre. porque eran vagos, maleantes, proxenetas y Vale. luego homosexuales cuando... Bueno, el primer director, su padre era gestor, administrador. administrador, y usted era funcionario. Guardia se puede llamar. No, nosotros no éramos guardias, nosotros éramos funcionarios de instituciones penitenciarias desde entonces. Vale. Funcionarios, bueno, ¿Y qué diferencia había entre un guardia de prisiones? no, porque la guardia era exterior, o era la Guardia Civil o la policía, según los que custodiasen los centros penitenciarios en el exterior. Como actualmente, Como ahora. o sea, un Pero- funcionario de prisiones. Exactamente como ahora. O sea, no llevaban armas, no llevaban nosotros porras. Nada. no. Nosotros no. Nada. Vale. ¿Y había rejas? ¿Había muros? Aquí Había... Sí, en Tefía. No, aquí, esto era un campamento. de aviación. ¿Dormían cerrados? No, hombre, dormían sí. ¿Encerrados en celdas? Les contaré cómo dormían. Cuando yo vine, que yo no hablo de antes. Pues antes igual. No lo sé. Nosotros por la noche, cuando llegaba la hora de la noche, bueno, yo estuve 3 días en servicios que se llaman de vigilancia. Luego ya pasé al economato y no volví a tener ese trabajo, ¿no? El economato tengo aquí apuntado yo que fue ya con Prudencio Lafuente. Sí, bueno. Más tarde, que al Claro, principio yo- no había yo- economato para ellos. Yo vine. Estamos hablando del yo 60. vine mucho más tarde. En el 63 estamos hablando. 63. Entonces yo pasaba al economato, pero bueno, vale, cuando esto es una infracción reglamentaria por parte nuestra, por parte del funcionario, ¿no? Lo que voy a contar. Había un pabellón donde dormían todos los internos, que pabellón como lo dejó el ejército, más o menos. No son los que están en el extremo, los 3 que hay en el extremo de la derecha, esos son nuevos, ¿no? Esos yo no he vuelto y no puedo saber cómo está ahora. Entonces era uno único. Sí, eso, vale. Y No, ustedes no sé. dormían ahí al lado también. No sé ahora. ¿Vivían ustedes ahí también? Nosotros vivíamos allí mismo, dentro. Allí comíamos allí los solteros. Los casados, ¿no? Los casados tenían su casa en Tefía y tal. Pero bueno, lo que le iba a contar por la noche. Por la noche, cuando llegaba la hora, lo metíamos en el pabellón, ya cuando a las 8 de la noche, a las 9, cuando fuera. Cuando fuera el momento de cerrarlo ya, de acabar el día, y cerrábamos, naturalmente, con llave, la puerta. Y ahora viene lo curioso, ¿no? Cerrábamos el pabellón, la puerta, y por una ventana, esa misma llave, se la dábamos a un preso que estaba dentro, que era el cocinero, para que por la mañana, como se levantaba antes, abriese por dentro, porque también se abría por dentro, salía, cerraba él otra vez. Eso, preparaba el desayuno, y cuando ya tenía preparado todo, iba a despertar a los funcionarios, de decirle, bueno, ya está, ya pueden abrir, ya está el desayuno y ya pueden salir a desayunar. Claro, pero también la gente que escuche esto puede pensar que ya eran los últimos tiempos y que era como todo como mucho más relajado. Eso fue siempre. Y en el 54 cuando llegó usted allí, ¿qué director estaba? ¿Quién? Prudencio en la Casa de Dios. Casa de Dios. Ese es el que dicen que fue carmelita y militar y demás, porque de ese es el que dicen que provocó torturas. Se habla hasta de muertes, que tenían unos agujeros hechos detrás de la colonia donde les metían a los presos como en aislamiento dentro de los agujeros todo el día. Eso es lo que he llegado a escuchar en las entrevistas. Palizas, hambre, trabajos forzados, condiciones inhumanas, castigos físicos y psicológicos. Dios mío. Bajo dirección de Prudencio de la Casa de Dios. Eso viene también reflejado en el libro Viaje al centro de la infamia. No sé qué podría Hombre más decir. bueno, hombre más. Estaba casado, tenía un hijo. Un señor, pero un señor, ¿eh? Yo jamás, mira, te lo juro por mis hijos, yo no me gusta jurar. Por mis nietos, lo que más quiero. Cambia, Nunca jamás en la vida. cambia, Nunca. cambia mucho, por ejemplo, una semana de un preso y un funcionario en el 54 que en el 63.
¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, un lunes por la mañana? ¿Cómo es? ¿A qué hora se levantaba? Pues yo la hora no la puedo precisar ahora, pero me imagino que sobre las 7, así, más o menos. ¿Dormían en un pabellón con camas o en el suelo? Camas, hombre. ¿Camas, colchones? Camas, como Dios manda, claro. Literas. Cama O sea, perfectamente. como un régimen militar, digamos. ¿Eh? Como en un régimen militar, como Igual, si fueran militares. igual que luego he conocido en todas las prisiones durmiendo a los presos. No, igual. prisiones, pero en este caso decían que dormían en el suelo, en jergones de paja algunos, se pasaba mucha hambre. Entonces quería saber eso, qué condiciones estaban. Se levantaban por la mañana, cantaban el cara al sol, se les pasaba lista, eso es lo que decían. No, bueno, yo en el año 60 no sé lo que hacían, porque yo no estaba aquí. Eso Yo estoy es así, hablando- Marisa, se no, levantaban yo por la te digo mañana a y les ti ponían que a no. cantar el cara al sol y Eso demás. no es verdad. Yo te digo a ti que no es verdad. Yo no puedo decirte a qué hora se levantaban porque no estaba allí, ni te puedo decir lo que... Pero vamos, que nunca jamás se ha oído allí, además no sé si conoce gente, pero nunca se ha oído de martirios, ni de palizas, ni de... Al contrario, jugaban los presos con los funcionarios y los chicos de allí de Tepía. En el 54. En el 54 y en el 58. Venía la gente del pueblo a jugar con ellos al fútbol, Jugaban juntos, aquello era como una familia. pero salían a trabajar por la mañana. Salía, no sé si a por piedra caliza, que entonces se quemaban y se hacía cal. Se hacía la cal. Iban a los molinos a lo Sí, mejor. yo no sé dónde iban a cogerla, la verdad, claro, yo es que no. ¿Y qué jornada era? ¿Qué jornada? puedo decir. ¿Por Yo la creo que mañana y por puede- la tarde, por la noche? No, yo creo que era por la mañana, por la tarde. Yo después, claro, es que yo era una cría, yo estaba en el colegio, después me marché a Madrid mucho tiempo, pero vamos, que aquí nunca se oyó, nunca, jamás en la vida, se oyó ni una paliza ni un maltrato. Y los que dicen haberlo sufrido, ¿por qué cree que lo dicen? Pues yo no sé por qué, pero si ya no puede quedar mucha gente de esa. Bueno, los del testimonio del libro este, sí, y en los que se han basado para hacer la serie también. Pues mira, yo lo que he visto es todo mentira. ¿Ha visto la serie Las noches de Tefía? No la puedo. No puedo verla porque es que no puedo. Porque es que no es nada verdad. Nada verdad. Eso que salen ahí medio... He visto cuando la anunciaban, que yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Iban vestidos de uniforme, ¿no? Los ¿Quién? presos. No. ¿Por qué va? ¿No llevaban? Vamos, cuando yo estaba, ¿no? ¿Qué tipo de ropa llevaban? Bueno, Cada uno llevaba la que tenía. Cada uno llevaba la ropa de suya. ¿No iban con el...? No, ¿No no, había no. uniformidad en los penales de España en esa época? No. Aquí no. Aquí no. Yo nunca he conocido uniformes penales. En todos los centros penitenciarios el interno lleva su ropa, cada uno lleva su ropa, y cada uno con... ¿Y eso que iban con unas gorras? Mentira. Con unas gorras Yo no y- sé si he asistido, yo no lo he conocido. Mentira, vamos. mentira, mentira. Usted lo ha tenido que ver Yo lo desde he el visto, principio. Yo No lo lo he he visto, yo te lo conocido. digo con No todo iban mi- con harapos ni con uniformes No, grises, por Dios. pero tenían ropa de trabajo. Tenían ropa, como una camiseta con un pantalón, como... Pero tenían ropa para trabajar y luego la suya o era la misma para No, era la misma. la suya para trabajar y la Ah, suya no, para estar vendían, allí. no lo sé, porque ya te digo que nosotros luego ya no fuimos al pueblo a vivir, pero yo no he visto nunca jamás, a lo mejor bajábamos a llevarle la comida a mi padre, porque le tocaba servicio o tal, y pues nada, oye, ahí estaban, buenas tardes, buenos días, bueno. ¿Usted siempre- ha visto películas de los campos de concentración nazis? Bueno, pues es que me ¿Ha visto a los parecía- judíos y es demás? que me parece, cuando van todos, yo te digo que los trailers, desnudos de cuerpo, medio cuerpo para arriba. O sea, eso no es lo que Eso ve es usted. pero eso te lo juro yo por mí. Cuando ve esas películas de la lista de Schindler y Que va, que va. campos de concentración de Aquí judíos no. rapados al cero, Aquí ¿iban rapados al cero? Nunca, no, ¿Y ese hambre que decían que se pasaba? hambre. Pero sí, mi padre entonces fue administrador y iba, me acuerdo que siempre iba a Las Palmas a Puerto, primero hombre, a Puerto. y a Puerto, pero iba a Las Palmas primero a traer el dinero. No, o lo que quiere decir de su padre Vale. que iba a Las Palmas, porque entonces el dinero que se invertía en la compra y en el mantenimiento y demás servicios de luz, de lo que fuera, De la no colonia es como ahora agrícola. Sí. tenía que ir al Banco de España, ¿Había en luz? Las Palmas, ¿Llegaba la luz allí? le daban el dinero, no había luz eléctrica. ¿Había agua corriente? agua, No. tampoco. ¿Y de dónde se cogía el agua allí? Unos pozos, ¿El pozo dónde? ¿En Tefía? en Tefía. Sí, pero te fía igual, ¿eh?
Pero para no en la funcionar prisión. igual, ¿eh? No para los presos. Y para la higiene diaria, por ejemplo, ¿había higiene diaria para los Bueno, presos? pues eso había para lavarse y ducharse y eso era cuando cada uno optaba. El funcionario O sea, no era una- y no. el, ¿cómo lo llamamos? ¿Preso? Pues ¿Los llamamos presos? ¿Cómo Presos, los presos, sí. El funcionario y el preso Internos. tenían el mismo derecho a una ducha, o sea, tanto uno como otro, Pues bueno, Cuando- cuando pero- tocaba. Cuando yo conocí, era cuando ellos se duchaban, era a voluntad de cada uno, como el funcionario, como una persona Pero libre, que se tenía el ducha mismo cuando derecho quiere. y las mismas posibilidades de usted que Igual. ellos. Igual. Lo que pasa es que nosotros, perdón, al coger ya una casa, arreglarla un poco, pintarla, hicieron como, porque tenían el baño, entonces me acuerdo que ponían como un bidón de agua. Ah, bueno, un depósito. Claro, entonces eso es lo que después le puse una ducha y era la ducha. Vale. Porque esto era. O sea, que eso de levantarse por la mañana, formarlos en la plaza Eso es mentira. y cantar el cara al sol Hoy por. y, Yo- y el, yo- y el Viva yo, España. mira, haciendo un paréntesis, estando en la prisión de Córdoba, entonces cuando dije, mira, no voy a hacer caso de lo que diga la prensa, estando en la prisión de Córdoba y compartiendo yo mi servicio con Isco de la Iglesia, etarra famosísimo, porque fue el autor material de la muerte del comisario, por el que fue el juicio de Burgos, en un periódico de Noruega o de Suecia, del nórdico era, no sé si era Noruega o Suecia, porque el pobre Isco está perdiendo la vista, está en las situaciones más extremas que se puedan comparar, tal. Y se lo dije yo a Isco, Isco, ¿cómo disimulas tanto si tienes una visión? Dicen aquí que estás ciego, que está no sé qué, que está no sé cuál. Y dice, pues yo no tengo nada que ver en eso. Alguien lo habrá hecho, porque yo en eso no he tenido arte ni parte. Yo lo que Bueno, sí, lo para que que sí, veas. no me explico cómo puede hacer una serie de ese calibre. No me lo puedo creer. Bueno, vamos un poco a ese día a día. Un día normal. Usted llegaba a trabajar, Yo cuando venían por la mañana después de desayunar, y yo creo que no todos los días, no puedo matizarlo porque son 50 años lo que han pasado, a picar piedra. Era piedra, me parece que esa piedra era caliza, Piedra yo creo que era caliza, caliza, sí. es que no me acuerdo muy bien. Para uno- No sé para qué era la piedra exactamente, yo creo que era para eso. Por la mañana, nada más. Por la mañana. Por la tarde, nada. Por la tarde era pasar la tarde, simplemente. ¿y qué hacían allí para pasar la tarde? Pues nada, cada uno, pues había un frontón, había un campo de fútbol, que Había jugaban mucho al fútbol. bolera. Bueno, nosotros teníamos un equipo de fútbol que estaba integrado por presos, por majoreros y funcionarios, 3. Y salíamos al puerto, jugamos 2 o 3 veces, A la oliva. en la Oliva, venían también ellos, los Y- equipos de aquí a jugar. Y ellos iban vestidos igual que ustedes. Igual, exactamente. O sea, no había ninguna diferencia. Que no tenían Y ningún... luego iban con alguna identificación iban con ninguna del nada, tipo de nada. delito no, que había, habían. no había ninguna O identificación. sea, no iban marcados por ser homosexuales ni No, por ser. no. Que va. Dios No, mío, que además no había ninguno. Pues si el Tenían único, una- el único homosexual no salía Tenían de ahí del centro porque tenían actividades culturales también, porque yo he visto una noticia que el Cabildo en el Había 64 dona 3.000 pesetas para una rondalla. Había una rondalla. Había una rondalla. bueno, cuando yo vine, lo Yo no me acuerdo. lo que había, no sé si lo hemos dicho, había un maestro al que iba, al que era analfabeto, eso iba obligado a la escuela. El maestro lo que veía, tú no sabes escribir, tienes que venir, y van, Y en la colonia penitenciaria había días libres. como día libre. ¿Había algún día en el que no trabajasen? Bueno, yo no puedo precisar eso, si había algún día, pero como no lo recuerdo, seguro que no. Porque Lo que pasa es que el ir a picar piedra, yo sí recuerdo que no iban todos los días. Y tenían, por ejemplo, los domingos libres, porque dicen testimonios que les obligaban a ir a Casilla del Ángel a la iglesia, No obligaba a nadie. en formación Era- y cantando pero a también de Casilla nuevo de- himnos y- militares. ¿Y cómo iban andando? Sí, Dios mío. Por Bueno, favor. yo qué sé, yo cuando ¿Cómo yo que estuve, efectivamente, íbamos a misa a Casillas en el camión de la colonia tenía un camión,
que precisamente lo llevaba el director. Conducía el director. Lo conducía, sí, porque Y ustedes detrás, presos y funcionarios. internos y funcionarios. Y después de la misa nos íbamos al bar de Santiago, En casillas. a Casillas, a tomar un vino todos. 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 ¿Y quién invitaba? Hombre, invitábamos nosotros. Pero sí que tampoco era obligado, no iban los, si había 20, no iban los 20, iban los que querían, que no era obligado. Y era un domingo, pues sí, a misa, a casilla. O sea que quizá tendrían un día libre a la semana para descansar. El domingo fijo, porque siempre... Domingo seguro. Mira, ¿no? yo... ¿Usted sí. qué turno tenía? ¿Usted qué ¿Cuál? turno tenía? ¿Se ¿Qué acuerda el turno? turno que tenía usted de trabajo? No, yo todos los días, yo era el economato. Pero todos los días El trabajaba. economato sabía todos los días. Cocinas, Sabía, pero vamos, no es que se abriese 8 horas, ¿no? Sino, yo tenía un trabajo muy fácil, a lo mejor no sé el tiempo que se abría el economato, a lo mejor 5 horas, ¿no? O por la mañana 2 horas y por la tarde otras 2 horas, por ejemplo, que eso no lo puedo precisar el tiempo, pero era eso. Martínez. Era un economato para los presos y funcionarios. Aparte del rancho, de la comida que tenían, de la que comían ustedes también. O sea, No. ¿comían ustedes la misma comida que ellos? No. No. El rancho de los el rancho nuestro lo pagábamos de nuestro bolsillo, nosotros. Era la comida que nos preparaba ya como hemos dicho Filiberto, pues Vale, Filiberto. sí, bueno, de todas maneras no pasa nada. Pero- Pero no lo entiendo muy bien. Entonces, ¿qué comían los internos? Lo que comen en todas las prisiones. Vale. El menú establecido, que es un menú oficial, con una serie de datos abajo, en las que tenía que tener tantas calorías, tantas proteínas, y ese menú era comprado por el administrador y era por cocineros presos, hacían la comida. ¿Y usted considera que ese menú estaba bien para una persona que trabaja piedra? Perfecto. Hombre, en mis tiempos, cuando yo estuve, perfecto, como Se en pa- todos los centros donde he estado. ¿Se comía mejor en el penal que en Tefía, por ejemplo? te fiaron. La gente del campo de Tefía te Pues a pasaba lo mejor más. sí, Seguramente sí. a lo mejor comían mejor que muchos, eso Seguramente seguro. sí. Seguro, mejor que mucho, porque comían lo suficiente para no pasar hambre. Vamos, yo hablo del 63 al 66, siempre que quede esto cercado. Y eso de que venía gente de Tefía a darles comida. Aquí no, Eso vamos, yo eso no lo he conocido, nunca. Eso no es verdad, pero ¿quién dice Además, eso? los centros penitenciarios, este centro penitenciario se regía exactamente igual que cualquier centro de la península o de Canarias, No podía. de toda España, el mismo régimen en cuanto a la alimentación, la cantidad de comida establecida para cada interno. Entonces, la comida era. Es que quiero hacer un poco hincapié en eso. La mía. Sí. ¿Por qué no comían de la misma que hacían para los presos? Hombre, eso hubiera sido una inmoralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hubiera salido gratis. Estaríamos comiendo del presupuesto del Estado. Perfecto, pues está con una contestación. Claro. Eso, perfecto. Y Era una comida que comprábamos nosotros y que nos costaba a nosotros 500 pesetas al mes. Pues, El funcionario de la prisión come la comida Su comida. que él se compre o que se lleve de Que se casa. lleve de O casa. sea, hasta eso a rajatabla. Aunque ahora no creo que nadie se lleve la comida a la prisión, porque hoy los servicios en las prisiones son de 8 horas. Entonces, ¿Y el suyo cuánto era? No, era todo el día. Cuando yo empecé eran 24 horas seguidas. El servicio de vigilancia, porque es que en las prisiones hay dos servicios: el servicio de vigilancia y el servicio de oficinas. El servicio de vigilancia era 24 por 24, que significaba 24 horas seguidas. Descansabas un día y volvías el día siguiente. Luego se fue mejorando y eran 24 por 48. 24 horas seguidas, descansabas 2 días y al día siguiente volvías otra vez 24 horas. Además, mira, voy a decir una cosa, que lo que había muy pocos funcionarios solteros. Al principio había 2 o 3 me parece que había. Luego ya los 3 se casaron. Martínez no se casó conmigo, otro chico que era de Córdoba se casó. Vamos a repetir, ¿cuántos funcionarios llegaron a estar en total? En total. 6, Pero 8 funcionarios, no en el total de los 12 años, sino No. un día, una época normal, la suya, por ejemplo. la mía, pues seríamos
más o menos, sin decir número exacto porque no lo puedo precisar, unos 10. ¿Y cuántos internos? Pues cuando lo cerramos, unos 15, éramos casi iguales. ¿Y eso cómo se podía mantener? ¿Qué razón tenía mantener una colonia así con tantos funcionarios? Por eso la clausuraron. ¿Usted vio algún intento de fuga o estuvo presente en alguna fuga? Sí, precisamente estando yo ahí, se podía fugar el que quisiera. O sea que no había ningún problema para fugarse. No había rejas, no había nada, absolutamente. Igual que lo dejaron los militares. Perdone que le interrumpa, ¿hubo alguna agresión de funcionarios a internos? No, en los 3 años que yo estuve, no. Ninguno. ¿Insultos? Ni falta de respeto. Ni un expediente. ¿Y al contrario? No, ninguno. ¿De los internos a los funcionarios? No, ni uno. Había una buena relación entre ellos. Pues perfecta. Vale. Bueno, lo que se hace un expediente cuando un preso, un interno, le falta el respeto al funcionario. Ni eso. Ni eso habría usted. ¿Y los intentos de todo el fuga tiempo que estuve llegaron yo, a ser fuga o se quedaron en intentos? Eso fue el día de la Merced. ¿Uno solo? No, verá. El día de la Merced fue un caso raro, ¿no? El día de la Merced, entonces invitábamos a las autoridades de puerto y venían y compartían la jornada de la mañana en el centro, dentro. Y allí en la zona reservada a funcionarios donde estaban las oficinas, pues allí habíamos preparado una mesa con bebida, con comida, para cuando vinieran las autoridades para compartir con ellos. Bueno, estuvimos por allí con ellos enseñando esto, enseñando lo otro, tal, y cuando fuimos, esto es una anécdota, ¿no? Y cuando fuimos a la mesa a compartir la vianda que teníamos preparada, vimos que había desaparecido el 80%. ¡Oh! Pues nos lo han comido. Y ya un preso, no sé cuál. Dice, mira, han sido Pepe y Juan. Y cuando fuimos a la mesa a compartir la vianda que teníamos preparada, vimos que había desaparecido el 80%. ¡Oh! Pues nos lo han comido. Y ya un preso, no sé cuál. Dice, mira, han sido Pepe y Juan, vamos a suponer los nombres, ¿no? Que son de los invento. Que se lo han bebido, se lo han comido y se han ido. Se han escapado. Bueno, al día siguiente ya fueron por ahí, estaban los pobres hombres por ahí perdidos, muertos de hambre y sin nada, detenidos por la Guardia Civil y traídos a la prisión. Y el director que había entonces, de lo que yo fui testigo, dije, pero ¿por qué hicisteis esa tontería de escaparos? ¿Sabes que está en una el día de la Merced, cuando os podéis ir cualquier día, dice, nos mamamos y nos dijo, y ahora lo que nos puede pasar. Y por eso no fui. Y se fueron por allí por las montañas. Y por eso, ya estábamos deseando volver porque estábamos muertos de hambre. Porque no eran delincuentes, ¿sabes? No eran delincuentes, eran hombres marginados, claro. Más que nada eran personas un poco marginadas. Yo pongo, era más como por ejemplo ahora, tú te vas a Las Palmas y los ves durmiendo en un banco con cantidad de cosas, tirados, sin trabajar, y yo creo que era más como, era la gente así, que la recogía y la llevaban pues a estos centros, que entonces estaría... Pero ¿Había algún tipo de doctrina religiosa o política? Nada. No. Nada. Y aquí no nos impartían, de eso nos hablamos. De lo de jura de banderas, de tal cosa. Pero es que a mí, de verdad, que oír eso, es que me extraña tanto que alguien lo haya podido pensar. Yo ya le digo, a lo mejor la serie no la he visto. A lo mejor ha pasado, no lo sé, pero es que me resulta tan raro. Yo vamos, es que por más que me dicen no ha pasado. Y usted, Marisa, me lo está diciendo desde el principio. Yo te digo desde el principio que allí no hubo, era todo lo contrario, era juntarse, iban por la mañana, eso sí, había unos cuantos que llevaban agua del pozo a los funcionarios, pero luego al final de mes le pagaban su dinero, ¿no? Es como si trabajaran, traían como con dos. Sí. Pero luego al final de mes, y un respeto con las mujeres, lo mismo los presos con las mujeres, que yo es que no me lo puedo ni imaginar cómo pueden contar una cosa así y ponerla en una televisión. No lo puedo, porque te da vergüenza ahora decir hasta que tu marido ha trabajado allí.
porque eso es verdad, si es que este hombre es un santo y mi padre era más. Y todos, ¿cómo se puede decir una cosa, una barbaridad? ¿Tiene tan grande? alguna anécdota negativa Yo no que tengo quiera resaltar? nada, te lo digo de verdad y te lo... Nada. Todo lo contrario. ¿Usted? Martín. ¿Alguna anécdota negativa que pueda decir, bueno, pues mira, por ahí quizás sí que pueden haber exagerado? Mira, es que no puedo otra cosa que decir que los 3 años que estuve es donde... Es que no quisiera condicionar la entrevista o el diálogo en un sentido o en otro, ni en el sentido conservador, ni progresista, Ya. ni izquierda, ni derecha. Simplemente aquí no hay ni No, izquierda es ni que derecha. lo hacer una que revisión quiero con manifestar dos es que testigos presenciales. Durante los 3 años que estuve, fueron tan... Normal. sin nada digno de reseñar, tan normales, que precisamente por eso a lo mejor no recuerdo la mitad de las cosas. Porque Sí. cuando las cosas son normales se recuerdan muy poco. ¿Se han encontrado a lo largo de su vida por casualidad con algún interno, ya fuera, de En Las pasados los Palmas. años? Mi padre mucho. Yo en Las Palmas. ¿Y cómo fue? No, pues me encontré con un interno que estuvo aquí, que luego estuvo en la prisión, cumpliendo por un delito común, porque yo estuve luego en la prisión de Las Palmas. Como reincidencia. Y el día que salió en libertad, inauguró un bar en Las Palmas de Gran Canaria, al que yo fui invitado ese día. Pues mira, Una persona que estuvo en la colonia penitenciaria, estuvo aquí, y Exactamente. usted luego- como funcionario le invitó a la inauguración del bar. a la inauguración de un bar que inauguró en Las Palmas. Y usted no era ninguna fuerza viva que se puede decir que lo invitó para ganarse su favor, ni No, nada. no, estaba en libertad. O sea, le invitó por, digamos, por... Por el trato durante Por el el tiempo trato. que había estado en la prisión allí y aquí, que nos conocíamos ya de viejos. ¿Se hicieron trabajos particulares para personas de renombre de la isla? Por ejemplo, arreglarle las gavias a Qué va, qué va, qué fulano, va. a zutano. No, Aquí no salieron nunca a trabajar para nadie. a nadie. Absolutamente, en el tiempo que yo estuve, para nadie. Simplemente picar para nadie. piedra, no, Iban no a hacer picar, carreteras. El ni- único trabajo que yo Carretera les ya he podían haber hecho conocido. alguna carretera. Sí, entonces que ya podían haber hecho alguna carretera, porque aquí era como vamos, era horroroso las carreteras aquí y todo. Bueno, algún Es que dato... además, mira, quiero decir que la prisión, por ser una prisión, no teníamos ni agua corriente, ni luz eléctrica, ni teléfono, ¿Cómo se iluminaban por la noche? con gas. Con gas. Y en los pisos en las casitas de los funcionarios, exactamente igual, ¿eh? ¿Tenían perros? Perros no. perros Sí, guardianes. sí, ¿A porque dónde? yo iba a cazar. ¡Oh! No, pero Que mira, otra... No, perros para los presos, para los presos. No, que no, para los perros no, perros de caza. No, no, para... perros particular. guardianes que No. custodiaban a los presos, Nunca, algún jamás. tipo de medida coercitiva, algún castigo en Qué especial, Es que aquí no... posturas incómodas, guantazos. Yo en los 3 años que estuvo, primero, aquí no había celdas para que un preso fuera castigado o encerrarse. No había, solo había un dormitorio común. No sé dónde se iba a encerrar, en ningún sitio, no. También tengo que decir, como yo era un forofo de la caza y aquí había tanta caza cuando yo vine, que nos íbamos a Guabueyes a cazar y nos llevábamos a 10 12 presos con nosotros. Y compartían todo el día con nosotros la caza. ¿Y se les dejaba las escopetas a los presos? No, hombre, cazábamos nosotros. No, si solo éramos dos. Pero era para que tú veas la confianza que había con Solo ellos. éramos 2 funcionarios los que teníamos escopeta. Los que cazábamos éramos 2 funcionarios. Pero y los demás ellos, eran... ellos podían haber cogido esa escopeta en un momento dado y haberle pegado un tiro a Ah, usted. claro que sí. hombre, estábamos comiendo la escopeta, estaban en el suelo. La escopeta estaban en el suelo, claro. Y mi padre le gustaba mucho también por la mañana, que por allí por Centefía hay como una fuente. Sí, está la fuente de Facay, está la del Tao. Por detrás de la iglesia para arriba. Sí, Facay. Y mi padre también le gustaba mucho levantarse tempranito por la mañana e iba a cazar palomas y no sé qué más. Y siempre se llevaba a un chico que era un interno, que siempre estaba con él, que era como su asistente, bueno, no sé, su asistente, y decía, mañana me voy con Melo a cazar a las 6 de la mañana. Fíjate tú qué miedo tendría mi padre de preso y el preso de mi padre. Se iban los dos. Se iban los fueran dos como amigos. si fueran amigos. Te lo digo de verdad. Yo Bueno, es pues a mí me gustaría ahora que ya que hemos hablado de todo esto, que me contara un poco su historia de amor, que me parece muy bonita. Ay, no. Ah,
Sí, nuestra historia de amor. La Así verdad, que, que sí. va a ser 60 años que estamos No casados, me lo ¿sí? puedo creer, cuéntenmela. Mira, A ver si pasa pues un poquito como el yo te sonido decía, yo tenía... de yo todas las mesas que están ahí arrastrando. razón. Yo tenía unos tíos en Madrid. Vale, es que encima no puedo porque como tengo lo de la traqueotomía, dicho. Madre mía, si quieres paramos mientras que se... Bueno, como se quieras. sienta. Para si quieres. ¿Está parado? ¿Está parado? No, luego lo corto casi. Porque parece que están organizando una boda aquí en la mesa al sí. lado. Pues mira, mi hermana se echó novio, que era Domingo González. Se hicieron novio y ella ya no quiso salir de aquí. Yo tenía tíos en Madrid y cada vez que mi tío decía que se venga Rafa o Marisa a Madrid o venía Ari a vernos y tal, yo me iba. Y una de las últimas veces ya que había venido yo y al mes llegó Martí, ya de funcionario. En el 63. En el 63. ¿Y tenía usted? Yo tenía 20 años. Y entonces, pues la ¿Martiniano? primera... Martiniano yo me tenía lleva más, 9... yo tenía más años. Casi 30, 29 y pico. Y entonces ellos lo primero que tenían que hacer es ir a la tiendita, esa que te digo yo, que es una tiendita pequeñita, que se llamaba ya Encarnación, en Tefía, y se llamaba Manolo Sosa. Y allí compraban platos, cucharas, cosas para el imperio. Vamos. ¿Eso era la venta conejo? ¿Se puede llamar así? No sé cómo se llama ahora, porque ahora ya murieron, han muerto. No, la venta conejo es de hace 50 años. No, eso era una tiendita, se llamaba Manuel Sosa, se llamaba donde Manolito y la tal. familia Sosa. Sosa, sí. Y entonces, nada, ellos llegaron ese día, él y otro compañero, y llegaron a Tefía y fueron a casa y pasaron por mi casa. Y lo primero que hicieron, entraron a saludar a mi padre, que era funcionario, claro, y ya pues venga un cafecito y tal y cual. Y mi hermana y yo, le decíamos, pero qué feos son, ay, qué mal andan, claro. ¿Iban de uniforme? No, iban de paisano. Ya sabes tú que, bueno, ahora no sé cómo estará, pero aquello era una carretera de piedras completamente. Bueno, pues así empezó. Nosotros aquí no nos poníamos uniformes ni nada. No. Nosotros estábamos vestidos de paisano siempre. O sea, que eso de que sale en la serie con las gorras de instituciones penitenciarias, el uniforme y demás... Eso en las prisiones. Pero aquí no. No, aquí. Aquí a lo mejor cuando había un acto. Mira, yo cuando llegué con otro compañero. Llegamos a la colonia, se nos salían los ojos. Dice, hola, soy el funcionario, me llamo tal, que soy funcionario de aquí. Nos miramos, un tío con pantalones cortos, dice que está aquí de funcionario, que está de servicio, funcionarios cortos, estaba sin camisa, estaba José Luis. Bueno, y si era así. Y así era, claro, así era. Aquí estábamos con pantalones cortos y como vestía cualquiera, sin nada, sin ninguna identificación, ¿no? Termino nuestra historia. Mira Nuestra historia. qué cariño le da, madre mía. Es una pareja enternecedora. Pues bueno, entonces llegó Martiniano. Bueno, pues ya te digo, nos conocimos, el compañero de mi padre, iban todos los días allí al lado que había un bar. Pues ya un día íbamos a donde Manolito Sosa, ya no hicimos novio, habló con mi padre, que quería ser novio mío, que tal y cual. Mi padre llegó, pues yo con 20 años, y decía, y me dice, ¿nos casamos? Sí, un año llevábamos, bueno, ya no, primero dijimos que era para hacernos novios, tuvimos un año, de diciembre a diciembre, y ya dijo que se quería casar, que claro, él estaba allí solo y tal, no sé qué, y que bueno, que nos casamos. Mi padre dice, parece un chico bueno, dice, y ya tiene su trabajo todo. Total, que ese día nos casamos, mi hermana, las dos juntas, en la iglesia de Tefía. Y entonces ahora, en diciembre, va a ser ya 59 años. 59. Tenemos 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas. 2 viven en Burgos, que tiene uno ya, hoy cumple 57 años. ¿Qué ha sido entonces para ustedes Tefía? Para mí ha sido, vamos, yo digo... El pueblo de Tefía en general, no solo la colonia. Sí, pues para mí ha sido, bueno, mi niñez, aunque no conozco nada, te lo digo,
vamos, te lo digo como lo siento, no conozco nada de lo que se dice ahí, es que eso es que yo no puedo ni imaginarlo, cómo pueden dejar de hacer una serie que digan las barbaridades que dicen. Pues mira, yo como venía a un sitio que se llamaba Tefía, que en mi vida hoy había oído hablar de semejante cosa, y cuando llegamos en barco a Puerto Rosario y cogimos un coche de alquiler y nos metimos por una carretera que el coche iba todo lleno de... Sí, era como un... lleno de arena, lleno de polvo, todo el coche, y digo, me cago, ¿de dónde hemos venido? Y me dice el compañero, dice, en diciembre, venimos en agosto, en diciembre nos vamos. Y digo, bueno, por supuesto, o sea, aquí no estamos ni un día más. Luego vamos y dice, ¿qué te elijas? Mira, te dije comprar un tenedor, una cuchara, un cuchillo. Sí, de todo. ¿Y eso? Pues para comer. Porque tenemos aquí un imperio, entonces tenemos un interno que nos hace la comida, ahí compramos la comida, repartimos todo. ¿A qué le llamaban imperio? Imperio era donde se llamaba Imperio, tenía ese nombre, no sé de dónde vendrá, que era el centro donde comíamos los funcionarios. Sí. Un comedor. Como un comedor, con una cocinita que le hacía, este chico le hacía la comida a los que estaban solteros, porque ¿Era su tarea o le pagaban? No. Lo que pasa, él comía con nosotros, eso es. O sea, él comía lo que comíamos, ese sí comía lo que comíamos nosotros, no comía el rancho de los internos. que era mejor su comida. Hombre, si comían bien, mira, es una pena que porque la comida diaria se reflejaba en un papel oficial, que está imprimido así en todas las prisiones, no aquí, en todas, donde pone relación de artículos y debajo los valores de lo que comes, sea, proteínas, lo que sea. Y pone la cantidad. Hago hincapié en lo de la comida, porque probablemente le saquen mucha punta a ese asunto de la comida, porque en todo momento se dice que se pasó mucha hambre allí. Que va. Entonces, ¿por qué diferencia había entre la comida de los funcionarios y la de los presos? ¿Qué diferencia sustancial como para que prefieran? Nosotros no teníamos nada que ver como el señor que vivía en nosotros, lo que comía, como hoy en la prisión de Las Palmas. ¿Qué diferencia tiene que haber en la prisión de Las Palmas lo que come un señor la comida del preso? Esa sería una buena investigación. Encontrar unas hojas del racionado diario que están impresas y guardadas, porque esas las tiene la Dirección General. Ustedes no cogían comida de ellos, ¿no? Nosotros no comíamos, no teníamos nada que ver, la comida nuestra, porque yo te diría que nosotros estábamos comiendo del presupuesto del Estado. Le traían la comida, traían los proveedores, venían de puerto, que era no me acuerdo, claro, no me acuerdo el nombre, le traía el pescado, le traía la carne, le traía las verduras, quiero decir que lo suministraba. Y luego teníamos el servicio médico. Teníamos don Aristides, no sé si habrá oído hablar de don Aristides. Lo conocí en persona. Don Aristides. Que en paz descanse, sí. Ese una vez me llamó a mí por teléfono hace ya 6 o 7 años. Teníamos mucha amistad. Y sobre esto de Tefía, precisamente. Y oye, tenemos que ir a la televisión, tú y yo, a dejar en evidencia a ese señor que estuvo el otro día no sé cuál. Digo, oye, por cierto, ya está. Un interno que habló por teléfono. No sé quién era. Mira, así yo digo que porque fue una cosa que él me dijo que él se iba, pero nunca llegamos a ir a esa televisión, no sé por qué, porque era cosa de él. Porque ya se puso, me llamó para ver cáncer de pulmón. Sí, se puso malito. Hace poco sí, que lo perdimos. Sí, muy poco. Se lo llevaban los demonios. A él cuando hablaba de eso se ponía malito. Sí, he visto alguna entrevista a él. Bueno, pues ¿quieren decir así algo de último momento para que quede aquí? Y ya terminamos. A Tefía le debo que me encontré a mi marido, que no hay otro como él. Toma ya. Nació mi hijo Javi, aunque nació en Las Palmas, y luego al año nació mi hijo Luis Miguel, que ya fue cuando tenía un mesecito cuando nos fuimos para Las Palmas. Aunque así, me encanta. Nosotros fuimos hace unos años. ¿Se han jubilado aquí además? ¿Quién? ¿Martinero? ¿Ustedes? Nosotros estábamos en Burgos, tengo aquí familia, entonces veníamos todos los veranos. Y un año ya se jubilaba en septiembre, Martiniano,
Y entonces ya empezaron, tengo aquí una hija, otra en Gran Canaria, y ¿por qué nos quedáis aquí? ¿Por qué nos quedáis aquí a vivir? En vez de Burgos tenéis que estar separados de las chicas. Y entonces ya compramos una casita aquí, al lado del paseo, y aquí llevamos 23 años. ¿Está usted orgullosa del trabajo de su padre? Pero no orgullosa. ¿Y de la carrera de su padre? Súper orgullosa. No he visto hombre más bueno. Se lo puede preguntar quien quiera de Tefía. Y lo mismo que mi padre, este hombre, ¿Cuál era el nombre de su padre? Vicente Segura. Vicente. Lo mismo que todos, Prudencio, José Luis. Es que todos. Es que ¿Y no usted, sé. Martiniano? Martiniano. ¿Estaba usted orgulloso de su paso por el... Pues mira, por su yo labor en la el- institución en el- penitenciaria, como he dicho antes ya, he estado en 5 o 6 sitios y acabé, como funcionario de prisiones, acabé de director en la prisión de Burgos. Y he pasado muy buenos ratos y los he pasado muy malos. Pero aquí, cuando estamos aquí. Pero, si en algún sitio he estado relajado, tranquilo y con un trabajo nada exigente, sino más bien vagueando, fue en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, sin problemas, sin Pero angustia. también le puede decir que usted era funcionario y los otros estaban picando piedra. ¿Qué podría Picando decir? piedra, ¿Qué podría decir pero usted? si iban 2 horas a picar piedra o 3 y el resto del día ya luego a la escuela que iban la mayoría de ellos, porque la mayoría tenían muy pocos conocimientos y casi todos trabajaban más, el que más trabajaba de todos era el maestro. O sea, que Aquí. un obrero, un trabajador de los hornos de cal o un campesino de Tefía trabajaba más horas que esos trabajos forzados que les decían. Seguro, Por supuesto. seguro, pero con toda seguridad. Lo de la caza, que íbamos y nos traíamos 70, 80 conejos cazados entre dos, porque iba más gente, pero solo iban a mirar y a acompañarnos, ¿no? Luego, el 80% de esos conejos, por los presos, eran los que Se se lo los comían los comían. internos. Sí. Eran todos para ellos. Igual que cuando íbamos a jugar al fútbol. Ya ves tú qué vigilancia de internos. Iban en el equipo. Iba la gente del pueblo y a verlos jugar al fútbol. A los internos, los funcionarios, todos juntos. Y chicos de allí. Te puedo decir uno que se llamaba Ferri, que el hijo tiene algo en los molinos. Bueno, no se preocupe. Pero Vamos a ir terminando ya. Yo, por mi parte, decirles que ha sido un verdadero placer. yo Que he conocido a una pareja entrañable, bonita, de corazón, Yo lo que te hemos dicho, que de se ve que corazón. se quieren y simplemente con ver la pareja que son ustedes, se ve el tipo de personas exactamente. que han sido. No ya por nosotros. Y les agradezco enormemente el que hayan querido compartir esto conmigo y Sí. si ustedes quieren después, pues con los demás. Pues Y nada, por mi parte, Marisa y Martiniano, un honor. A esto le da luego la vuelta Sí. si quieras, como quieras. No, como vuelta quieras, no le voy a dar. Nuestro Si permiso. ustedes porque me dejan, lo pongo tal cual, sin lo que he cortar. dicho, yo lo que he dicho es lo Y que yo, recuerdo. y yo. Que Y cuántas yo- cosas no recordaré. claro, oye. Porque esto naturalmente no está. Es que estamos Sí, hablando pero de la- hace 50 mire, Martiniano, años. si yo me acuerdo de lo que me han hecho a mí en un trato de prisionero, en tanto las vejaciones físicas y psicológicas, me acuerdo 25 años después, si hubiera tenido usted algún tipo de experiencia negativa o traumática, sin resolver con el paso de los años, lo recordaría perfectamente. Exactamente. Incluso se emocionaría a la hora de contarlo o tendría la necesidad de contarlo, porque ya usted tiene Exactamente. casi 90 años y eso pesaría sobre Sí, usted sí, y tendría la necesidad de contarlo psicológicamente. Mira, si no recuerdo muchas cosas es precisamente por eso. Porque era todo absolutamente normal. Persona más buena que este hombre. No sé, la habrá igual, pero más buena no puede haber. Y mi padre era si puedes hablar con gente que lo conociera para que veas cómo era. No, yo, la verdad que con y el te digo- testimonio suyo me es más que Y suficiente. te digo de gente que te fía, éramos amigos, de Juan, ¿cómo se llama? De Domingo de León, sus primos, íbamos al baile juntos. Ustedes estuvieron en la clausura, en el cierre Sí, de la sí, prisión. Sí, Nosotros se cerró estando yo de servicio aquí. ¿Se Ya dio, ni se me dio acuerdo. la libertad a alguno de los internos en ese momento o se les trasladó a otras prisiones? Y la verdad es que, mira, no me acuerdo, de eso no me acuerdo, pero lógico,
lógico, con toda lógica, esos internos tuvieron que ser trasladados, no pudieron ponerlos en libertad, pues eso no entraba dentro de la ley. Cerrar, cuando se cierra un centro, se cierran varios en la península, se trasladan. ¿Alguno se le dio la libertad ahí en el tiempo que estuvo? Sí, hombre, muchos, bastantes. ¿Y cómo era un día de Además, darle era la una libertad? orden del juez de vigilancia penitenciaria que mandaba el mandamiento de libertad. Se le ponía libertad. ¿Y cómo era una despedida de un interno? Pues como es en todos los centros, se le llamaba aquí, como no sabían cuándo iba a ser eso, no es como cuando el preso tiene una condena, que sabe ya el día en que le van a poner en libertad porque es el día que cumple. Aquí era una medida de seguridad. El interno no sabía el día que iba a salir, porque no era una pena, sino era una medida que podía ser interrumpida en cualquier momento a juicio del juez de vigilancia penitenciaria, que pedía informes aquí del comportamiento del interno, se le enviaban los informes del comportamiento del interno, siempre eran buenos, y llegaba un mandamiento: pues pongas en libertad a fulano, como ponen los jueces, sin más, a él tal y tal. Se le llamaba: mira, te ha llegado la libertad. ¡Oh, no! Bueno, pues adiós. Venía Juan Pedro, el taxi, lo llevaba al puerto a coger el Claro, barco. venía Juan Pedro, que teníamos eso lo pagaba la institución. ¿Algún tipo de acto o algo? El taxi y el viaje hasta Las Palmas. Porque también porque yo no sé si no había tantos peninsulares como canarios. Había bastantes peninsulares también que estaban residiendo en Canarias. Pero la libertad, claro, de estos centros no es como la de los centros penitenciarios, que ya saben, mañana sale en libertad Pepe, ya lo sabes, porque antes ha llegado la orden de libertad de la audiencia que la ha condenado diciendo para tal día, y entonces ya no llega el día, sino llega con anticipación de 5 o 6 días, ¿no? Tal día se ha puesto en libertad el interno tal y tal. Pero aquí no, aquí era en el día. Llegaba el mandamiento y se llamaba, bueno. Usted sabe que no sé si no ha habido ninguna acción penal de alguien que hubiera estado allí preso contra ningún funcionario, porque lo podían haber hecho, hecho alguna acción penal con posterioridad, por la revisión histórica y demás, por el tema de las torturas, como ha pasado con policías nacionales de la Dirección General de Seguridad, guardias civiles y demás. Nada, ¿no? Nada. Todo lo contrario. Mis padres se quedaron a vivir en Gran Canaria, Las Palmas, y mis padres se han encontrado con muchos en la calle y lo han abrazado, y don Vicente, bueno, lo querían muchísimo. La gran diferencia entre un centro cerrado y un centro abierto es que en los centros cerrados, por el hecho de ser cerrados, la tensión que se vive dentro entre los presos y entre funcionarios existe porque, claro, eso de la privación de la libertad. Sí, esa tensión ahora, en los hombros. Estos centros que son abiertos, que están como el preso de aquí, que no tenía un círculo donde se movía, sino decían voy hasta allí, iba hasta allí, voy hasta allí, voy hasta allí, voy hasta allí. Luego estuve yo en Herrera de la Mancha, que era otro centro igual, ese no era de vagos y maleantes, era de presos de de tercer grado, ¿no? Igual, nunca. Claro, yo he vivido los mejores años de mi vida penitenciaria aquí y en Herrera de la Mancha. ¿Por qué? Porque eran centros abiertos, donde la tensión no se respira, donde no hay tensión entre presos y funcionarios. Los centros cerrados y entre los propios los presos, centros cerrados son muy distintos, exigen mucha más tensión y te hacen la vida más tensa, más difícil, ¿no? El tiempo que estás prestando el servicio, aunque afortunadamente en la mayoría de los centros penitenciarios, mira, yo sufrí un secuestro, estando de director en la prisión de Burgos me secuestraron. A mí, al subdirector y a un funcionario. Estuvimos 10 o 12 desde las horas 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. secuestrados, ¿no? Hasta que... Pero bueno, fue un secuestro que al principio, como todos los secuestros, son muy duros porque no saben lo que puede pasar, hasta dónde están decididos a llegar.
pasadas 2 horas o 3 horas, aquello vimos que eran 4 desgraciados que nos habían secuestrado, que estaban deseando que acabara aquello antes que nosotros casi. Y nada más. Pero claro, ese primer momento es muy duro, Hombre, que no sabe, muy duro. sobre todo para... No sabes lo que puede pasar, Fue horrible, no sabes. horrible. Bueno, pues si quieren decir algo, Pues ¿no? nada, que a ver si sale a la luz la verdad, no lo que ha salido. Así porque- será. Pues porque yo la creo verdad que, hombre, yo como digo, todo en el mundo puede pasar, pero conociendo a las personas, sabes, puedes poner la mano sobre el fuego, esta persona no puede hacer eso, Exactamente. según es, jamás. Esta persona no puede hacer eso. Y yo no conocía a Prudencio de la Casa de Dios Era una bellísima Aquí. persona. ni en Madrid, pero sí por referencias, Y todas las referencias que yo tuve de él, sin yo poner ninguna amistad ni nada, sino porque estaba luego en la dirección general, pasó a la dirección. Ese fue el director que más acusaciones... Exacto, eso es el que dice Pasó a la que... dirección general. Todas las referencias que yo oía de nuestros superiores en Madrid, de este señor de Prudencio de la Casa de Dios, porque a Prudencio de la Fuente estuve con él en la misma prisión de Burgos. Ese fue el otro Y a Prudencio, ese lo que da la conocí. casualidad que los dos directores... Exacto. eran- A ese lo Prudencio. conocí personalmente, Sí, pero Vitoria. todo lo que oí de Prudencio en la Casa de Dios eran todo loas de Buena una persona buenísima, atenta, educadísima. Pues no puedes pensar que una persona de esas pueda tener esas dos caras. Vamos. Bueno, de todas maneras, usted lo habría escuchado. Habría escuchado. Que los funcionarios Claro. entre los indios se Exactamente. habla, Claro. entre los soldados se habla Exactamente. como son los mandos siempre. Yo lo habría escuchado, o lo habría escuchado de gente de puerto, de gente importantes del puerto que habían colaborado desde que se inauguró. Gente que servía comidas, que servía esto, que servía bebidas, que venía, que visitaba, porque a mí me lo contaba Arístides, porque venían en el año 57 o 58, Mira, Arístides. que venían las autoridades a pasar y eso. ¿Familiares venían a ver a los presos? ¿Tenían permitido visitas de familiares? El día de la Merced venían todos los años, Familiares. Y un médico que conozcan a Arístides. Arístides no, pero me refiero- habría tratado a alguno con malos tratos, ¿no? Hombre, por favor, claro que sí, claro que sí. Dice Es que eso sí, es más que un si médico. venía- Que si venían visitas, tenían No, visitas. no, visita a los presos aquí. No, claro, las visitas eran gente ellos no eran de aquí de la isla. A mí una de las cosas que más llama la atención es con Arístides, que es un médico reconocido y bueno, una persona Qué que yo bueno. lo conocía en persona y he ido a su consulta. Me pareció, o sea, lo primero, al ser médico, que tiene que curar el hipocrático, ¿no? Claro, El exactamente. juramento hipocrático, que ha estado atendiendo a tantísimas catástrofes aquí en Exactamente. Fuerteventura, a los paracaidistas que murieron en el Lo que bombardeo. conoció él. Era el único prácticamente, Sí. lo que ha conocido aquí. No hablase absolutamente nada de ningún detalle inhumano, no solo de tortura, no, o sea, digo, inhumano, y lo haya puesto en valor. O sea, en ninguna de las entrevistas siempre, o sea, nunca ha hablado. Era todo lo contrario, era todo- Él ha escrito un libro, o sea, Arístides ha escrito un libro, una autobiografía. No lo desconocía. Lo Sí, desconocía. Sí. pues yo lo tengo. Era todo lo contrario, era Ni una mención a la colonia agrícola de algún que pasase algo, que oyese él, y es muy raro porque además en el puerto había mucha gente interesante, importante del pueblo. los militares, estaban. Esto sería la comidilla probablemente de... Era todo lo de contrario. toda la gente. Era todo lo contrario. Él oía hablar más, él nos decía a nosotros cuando nos encontraba. De verdad que esto hay que ver. Las barbaridades que dicen. Cuando nosotros lo hemos conocido, decía él, el hombre, que era una bellísima persona. Una bellísima persona. Hombre, los campos nazis, ¿verdad? No tenían visitas, estaban separados, estaban ocultos, ¿no? Según parece, según he oído. Estaban ocultos, pero estaba abierto a todo el mundo que quisiera estar, que pasaba por ahí, porque no había un sitio prohibido pasar.
en ningún sitio. O sea, no había eso, zona militar, zona colonia militar. Y la gente podía pasar por el medio de la colonia. Sí. Si pasaba por medio de la colonia, la gente. Pues muchísimas gracias por... A ti, muchas gracias todo. y a ver si sí, porque te todo da este como testimonio. pena, te da como pena que los años que has vivido, oye, que tu padre, tú, y que salga estas barbaridades. Yo es que digo, ¿cómo pueden hacer una cosa así? No me lo puedo explicar. Ha quedado reflejado y en valor. Llevamos ya 1 hora y 1/4. Bueno, así que lo pues dejamos. mira, pues ya sabéis. Un abrazo muy fuerte a ustedes dos.